buenos días, Buenos agüita. días. No me acostumbro a verte con las trenzas, Marce. Ya. Me encanta. Necesitamos una votación popular. ¿A que está más guapa con trenzas? Y en la facultad, yo sí. En la facultad las ponía de colores rosas y tal. Me encantaban, me Sí, encantaban. sí, la verdad es que ya no me las pongo de tantos colorín, pero sí, a ver, es que eso lo estaba haciendo a Pepa, digo, la verdad es que yo, o sea, también cuando me las hago, reconozco que por qué no me las hago más veces, porque claro, es que tengo casi 10 años de mi vida con trenza. Mi madre, de que yo tengo 5 añetes o así, todo era quitar y volver a hacer, quitar y volver a hacer, hasta los 15 años que estuve con trenzas, así que ¿Qué decís vosotros? Votación, la tenemos que convencer. igual me las hago un poquito más. Estas me las voy a alargar, me las empecé a quitar en agosto por ahí, pero igual las No, alargo un poquito más. alarga un poquito. Sí. Vale. Así que me veréis más días con las Con tre- trenzas. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Venga, te dejo a ti decir. Sí, bueno, hoy vamos a hablar, es un tema así que, bueno, creo que viene bastante bien porque hace falta volver a insistir en esto de que cómo combinar cómo rellenar esos platos, ¿vale? Para que tengamos más energía, porque se sigue viendo o seguimos viendo en consulta que cojeamos de ciertos alimentos, no sé, supongo que por mitos, creencias, ¿no? Siguen estando Y allí muy arraigadas. tercera regional B que va diciendo su método. En alimentación no hay Ya. método, Mm. hay lógica, hay ciencia, pero es que aquí la gente suelta su rollo episcopal, la gente lo sigue a pies juntillas y luego pasa esto, pues que tú cuando llega a mitad de tarde no tienes energía. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a alimentación para tener una energía sostenida durante todo el día? Eso es muy importante, ¿vale? Y para empezar, creo que lo que primero voy a romper yo es el tener que estar comiendo tantísimas veces, Bueno, claro, esa es porque es una otra. creencia que se piensa que, claro, tú dices, como más veces al día, pues es mejor, ¿no? Es como que vas comiendo cada 2 horitas y tal. Pues es que justamente no, ¿vale? Es todo lo Claro, contrario. Esto de estar comiendo 5 o 6 veces al día, que yo no creo que alguien coma 6 veces al día, de esas eh, 5, ninguna de las 5 comidas es buena. Ninguna. claro. Ninguna es lo suficientemente potente como para darte saciedad hasta la siguiente comida. Y a nivel microbiota, pues tú, Desastroso. Pero claro, suficiencia nutricional no tiene ninguna de esas 5 comidas, porque para claro. que tú puedas hacer esas 5 comidas es que son pequeñas Son mini ingestas. tonterías, ¿vale? Para que no tengas mucha hambre y puedas comer dentro de 2 horas, porque si tú comes bien, a las 2 horas no tienes hambre, Eso es. ¿vale? Entonces, primero, o sea, no hace falta que estemos comiendo cada 2 horitas o que comamos 5 veces al día para tener más energía, es todo lo contrario. Nuestro cuerpo es mucho más eficiente. Esto es como, siempre lo comparo con un motor, ¿vale? De coche o algo así. O sea, es más eficiente, pues eso. Cuanto le echas el combustible en condiciones y lo usas bien, ¿vale? Somos así, eficientes. No nos hace falta estar parando para echarle combustible al coche. Si tú lo llenas bien, lo recargas bien, te hace más kilómetros. Pues lo mismo, ¿vale? De hecho, el tema de las 5 o 6 comidas tuvo mucho boom cuando, por ejemplo, yo me operé, que va a hacer 18 años. Y ya hace años que se divulga mucho en 3 comidas. Con 3 comidas es suficiente, dependiendo a lo mejor de tus turnos de trabajo, porque es Claro, verdad que a lo mejor, como te pasaba a ti cuando estabas en la farmacia, pues que a lo mejor llegas a tu casa a cenar a las 10 y pico, pues ahí a lo mejor sí que vas a tener que hacer una un snack. merienda, exacto, sí. ¿Por qué? Porque si comes a la 1 y media, a las 2, hasta las 10 y pico que tú cenes son muchas horas. Pero si tú comes a las 2 y pico y cenas a las 9, no tienes, si comes bien, no tienes necesidad de un snack. Es que no No, hace falta. Además, mira, algo que veo mucho en consulta es el de, yo empiezo a comer a las 2, digo, ya, pero ¿a qué hora terminas? Porque es que ahí, claro, a partir de esa hora es cuando cuenta, ¿vale? Porque si tú te tiras tranquilamente media hora, 45 minutos, tal, pues igual terminas de comer a las 3, pues cuenta a partir de las 3, no es de las 2, porque es una hora que se pierde, ¿vale? es que así somos. De todas maneras, hay como un hábito instaurado de Sí. la merienda y ni te cuestionas si tienes hambre. Le pongo la merienda a los nenes y Y comes algo. tengo que comer algo. Mm. Y no tienes hambre. Si la merienda a las nenes se le pones a las 5 y te has acabado de comer, no tienes Mira, hambre. a mí algo que me pasa mucho en consulta y es que es cuando bueno, ya sabéis que las dos, además que creo que en eso nos parecemos bastante, pedimos ese recordatorio de 24 horas, pero básicamente porque es que una forma muy rápida en ese ratito que tenemos, que es largo de consulta, pero no da para más, de saber cómo coméis, ¿vale? Entonces yo siempre pregunto, ¿qué desayunas? Tal. Y cuando sale el desayuno, no, me tomo un vaso de leche o tal y me voy, tal. O me tomo, y yo siempre digo, vale, no, en ese momento no digo nada, paro y luego cuando volvemos digo, vale, pero tú al desayuno tienes hambre. ¿Te despiertas con hambre? No, pero por no salir con el estómago vacío. Entonces ahí digo, vale, pues es que para no salir o sea, o hacemos una comida bien o no la hacemos.
Porque es así, o sea, es mucha gente dice, como por ese hábito o ese miedo que nos han Mm, instaurado de que hay que salir de casa con claro, algo. voy a dar una hipoglucemia y te mueras en mitad de De la hecho, calle. a los niños que se les obliga a desayunar, aunque sean mal desayunados, es por ese miedo de no, tienen que ir al colegio. Pues hombre, para que se tome el crío un vaso de colacao y se coma una magdalena, pues Nada. Para eso, dejarle que se termine de despertar, le metéis un buen almuerzo en la fiambrera y que coma claro. bien el crío, porque a lo mejor los críos, a eso son los que mejor se regulan, ¿vale? Pero es como un miedo al que no, tengo que comerme algo antes de salir. Mm. Si tú lo llevas bien, perfectamente luego almuerzas. Sí, pero esto es un mito que lo han instaurado los propios médicos. No, Sí, o ¿cómo vas a salir de casa sin desayunar? A ver, tomarte un vaso de leche con un café, eso no es desayuno, no es ¿vale? desayuno, exacto. Que no es desayuno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú sales de casa? También pasa muchas veces que la gente, incluso teniendo hambre, por dormir 10 minutos o quedarte 10 minutos Sí. más o incluso hacerte la cama antes de irte, no desayunas y dices, bueno, no, yo aguanto. ¿Cuántas veces nos dicen yo aguanto? No, yo Luego aguanto es que no. otro cortadito, otro café con leche, un paquete de rosquilletas que me cojo en la máquina del vending. Luego eso se va a traducir. Como tú por la mañana no has comido, no has metido proteína, no tienes nutrientes ahí, por la tarde va a ser picazo de hambre, que vosotros decís ansiedad, no es hambre. Es Es hambre, hambre. es hambre. Y mira, yo os cuento mi propio caso porque yo soy, bueno, era así, de las que desayunaba, o sea, tenía que levantarme y desayunar. Y me da igual que la cama se quedara sin hacer. Yo desayunaba y desayunaba en condiciones, ¿vale? Mi huevo, o sea, no tenía ningún problema aunque fuera a las 5 de la mañana, a 6 me daba igual, porque en casa nos acostumbraron así y yo siempre desayunaba. Pero Mm. estos últimos, y bueno, de hecho, si no desayunaba, luego me entraba mala leche. O sea, yo cuando nos íbamos, me entraba una mala leche, pero creo que era algo más, era su gestión. Bueno, el caso es que durante el coronavirus, se cambiaron tanto los horarios Claro. que, claro, me despertaba ya tan tarde o tal que no desayunaba. Y me daba cuenta porque digo, no tengo hambre. Y era como, es que ahora mismo vamos a comer, claro. Y empecé a probarme y decía, bueno, tampoco está tan mal esto de, o sea, pasaba muy bien las horas. Estirar el ayuno. Me di cuenta de que tampoco llevaba mal el ayuno y lo fui probando un poco más. Y ahora hace poco, con esto de la maternidad y todo esto, claro, el desayuno era caótico porque estoy con el peque aquí en casa y era como que me estaba sentando incluso mal, porque me notaba súper hinchada, digestiones lentas y dije, vale, aquí falla, una de mis comidas está fallando. Y fue el desayuno. O sea, yo ya llevo 4 o 5 meses que no estoy desayunando, pero no porque sea ejemplo de ayuno, es porque para hacerla mal esa comida. Claro. No me estaba haciendo huevos, estaba tirando de cereales, estaba tirando de cosas muy rápidas que a mí no, o sea, eso lo tenía muy puntual, pero era como muchos cereales, encima, como estaba más cansada y tal, le estaba metiendo más azúcar, cosa que yo no hacía. O sea, Claro. fue como un círculo vicioso que dije, tengo que Mm. romperlo. Y rompí eso y dije, vale, y ahora cada vez aguanto mucho mejor y llego muy bien a las comidas y me encuentro mejor. O sea, es que fue un cambio. Aquí sí que tiene que haber una puntualización importante. El tema del ayuno. Si tú te pasa un poco como a ti, de a nivel digestivo me siento mejor, me levanto por la mañana y ahora, por ejemplo, que tú, por ejemplo, que no llevas tanta rigidez de horario porque el nene está ya de Sí, vacaciones y todo el rollo. A mí el tema del ayuno no me parece mal. Pero tenemos que tener muy claro que en las la comidas que ventana. yo haga, Mm, tengo que meter los nutrientes que yo necesito. claro, Eso es, lo demás es dejar de comer. Y eso claro. tiene que estar muy Claro, una claro. cosa es restringir, o sea, pensar que nos estamos quitando ese alimento por un objetivo que puede ser de adelgazar, y, no, o sea, porque yo mi siguiente comida es comida, ¿vale? Porque yo ahí me hago mi ensalada, mi segundo plato, o sea, en condiciones, porque claro, sé que no estoy haciendo esa comida, la primera, pero claro, es que la estaba haciendo tan mal que no me Claro, estaba mereciendo la pena, pero es que a nivel de mi cuerpo, ¿eh? O sea, ya no era solamente que yo, sino que es que me notaba a nivel digestivo, me despertaba muy hinchada. claro. Y a la semana de hacerlo dije, vale, ya está, ¿vale? Porque si no es el caso, pues había probado. Quiero decir con esto que tengo pacientes en consulta de que en cuanto cambiamos ese desayuno que hacen mal de ese vaso de leche corriendo en la puerta así, tranquilidad, luego almuerzas, se nota también la diferencia. O Claro, al en el contrario, almuerzo, en el ca- almuerzo es tu proteína. claro, O sea, ¿en qué porque tienes momento más hambre, te apetece comer. hemos sacado de la cabeza que el desayuno almuerzo tiene que ser un bocata, todo hidrato, donde no hay nutrición? El hidrato te llena y está rico. Yo no digo que no, que un pan tostadito con tomate esté bueno. No te lo discuto, pero no te nutre. Porque es que solo es hidrato. Claro, No hay. Y tú a las 2 horas estás muerto de hambre porque hay un pico de glucemia tremendo. ¿Tú quieres comer pan? Coge un buen pan pero integral. acompáñalo bien.
pero métele un par de huevitos o un huevito y medio aguacate, mete Buen proteína. fiambre de calidad, buen jamón, Exacto, buena la pechuga carne. de pavo, latillas, que hay gente que cada vez que los animo a todo esto me dicen, "Ah, es que me encanta porque no recordaba yo el comerme la caballa con tal, o No sea, sardinita. ¿vale? Entonces, están los dos escenarios, ¿vale? Hay gente que a lo mejor le dice, es que, claro, yo desayuno, pero como sé que luego voy a almorzar, digo, vale, pues, ¿qué comida te sobra? Es que igual el almuerzo me sobra, pues desayuna bien. Y es que lo Claro, hacen y dicen, ¿qué diferencia el comerme ya esos dos huevos, claro, comerme esa loncha de queso, esa loncha de jamón, que luego aguantes, o sea, no es que aguantes, es que llego muy bien a la comida. claro. Y te Es que es verdad. encuentras mejor porque el cuerpo va tirando de esa energía sin necesidad que te encuentres tú hinchado ni que estés comiendo a todas horas, que estemos pensando Claro, también en comida. y no estás poniendo en marcha la digestión a las 7 de la mañana, a las 10 y pico vuelves otra vez, a las 2 otra vez, a A las las 5 5, otra vez, con lo que eso conlleva, ¿vale? Porque hay una inflamación fisiológica cada vez que empezamos la digestión y aparte nunca para, es que no nunca para, para. ¿no? Igual ese barrido que tiene que haber del sistema migratorio motor no está tampoco. Es Entonces, una cosa bastante, o sea, aquí a lo que vamos al mensaje, aparte de combinar bien y saber qué metemos en los platos, es escucharnos, ¿vale? Porque mm, no hace falta que estemos con ese piloto o con esa creencia de que hay que comer, o sea, hacer todas esas comidas. La primera del día, lo que veas tú, si te merece la pena madrugar un poquete y desayunar porque a ti te gusta y te apetece, genial. Que no, pues al almuerzo, ¿vale? bueno, Una de las dos claro, comidas que elijas, combinarla bien. ¿Y cómo se combina bien? Que ya lo hemos dicho, pues proteína. claro. Proteína y más proteína. Porque es que no, o sea, si te apetece algo dulce en algún momento puntual, hay opciones rápidas que verdad que apetecen, pero se pueden hacer incluso con, o sea, teniendo en cuenta la proteína. No sé. Claro. Yo, por ejemplo, a mí el desayuno almuerzo, a mí me gusta dulce. A mí me gusta dulce. Y pensar, yo el huevo le puedo poner sal o le puedo poner un poquito de edulcorante. Sí, lo Yo puedes hacer un poco siempre me lo más. hago Sí, dos huevitos con un poquito de mantequilla y un poquito de edulcorante. Yo luego me hago mi mermelada casera, que me la hago de arándano, y le pongo por encima y tengo ahí mi proteína, mi grasita buena del propio huevo y de la mantequilla, que es una grasa saludable, y yo paso la mañana claro. estupendamente. He metido ahí, fijaos, ni siquiera con dos huevos es un desayuno completo en cuanto a proteína. Deberíamos de meter unos 30 gramos de proteína en cada ingesta. En cada Para, ingesta. Y eso es muy complicado llegar, ¿eh? O sea, claro, sobre todo en el desayuno, sí. ¿vale? Pero que la gente le tiene súper miedo al tema huevo y tal. Si tú metes solo dos huevos, no estás llegando a tus 30 gramos de proteína. Jamás tengo que decir que los huevos cada vez son más pequeños. O sea, que si son dos huevos es como Que si fuera uno de los de antes, ¿vale? yo Y ya aparte es que es eso, le comprando pones huevo y le pones un poquete de jamón, le pones un poquete, o sea, un poquete de cada cosa al final te lo enriquece. Aún así nos quedamos cortos. La gente piensa que nos pasamos de proteína y no nos para pasamos de proteína, ¿eh? es 30 en el desayuno, 30 en la comida, que estarías metiendo 150, 175 gramos de carne, por ejemplo. Y estás metiendo 30 gramos. Y 30 en la cena estás en 90 gramos de proteína. Y casi todos tenemos que pasar de los 100 De los gramos. 100 Vamos gramos. cortos, Mm. cortos. Ahora tú piensa cómo te estás alimentando. Si tú ya te estás metiendo en tu desayuno o tu almuerzo una tostada con tomate, tú ya no tienes esos 30 gramos de proteína. Es que esa Ya vas. tostada con tomate, de verdad, o sea, lo siento mucho, pero no tiene ni la culpa ni la tostada ni el tomate. Pero es que eso no va a ninguna parte. O sea, ya que te molestas en hacerte la tostada con tomate, ponle una loncha que no la tienes que cocinar ni nada, solo es abrir el paquete y ponérsela encima de pechuga de pavo, de un buen Una lata, jamón, un poquito más, una tres, lata de. cuatro, ¿vale? Pero le pones lonchas. Claro. ¿Vale? Una Y por ejemplo, lata. mirar, a veces pensamos, no, cuando salgo fuera, es que fuera también hay muy buenas opciones, porque está el Mm, caso, ¿no? Del trabajador que tiene que almorzar con sus compañeros en el bar. Por supuesto, digo, es que no tienes que dejar renunciar o ser el rarito que te llevas el almuerzo. Pues bueno, pues podemos buscar opciones. ¿Cuáles son las opciones que hay en los bares? en Tortillas, el plato. Y lo que sea en el plato. Mi sin hijo, pan, no hace falta que sea bocata. Claro, claro. Es tortillas que hay parece que, en todas las versiones. es que parece que si no almuerzas de bocata, mi hijo almuerza en el bar, porque, bueno, sabes a lo que se dedica y va constantemente por bares, ¿vale? En su trabajo. Y él se lo pide en el plato. Y él era de bocata y le he dicho, Pablo, hijo, Ujú, eh, en el plato. Y, sí. y ya se está acostumbrando. Los primeros días le costó mucho. Mami, es que en este sitio el bocata está muy bueno ya, pero Pablo, es que te llenas de pan, mucho hidrato, estás cogiendo peso y no es A plan. Nacho le pasó lo mismo, o sea, íbamos a almorzar y yo siempre decía plato, y él me decía plato, y digo sí, y al final él lo reconoce que incluso le ponen
mejores opciones cuando está en el plato que cuando es Pero, en bocata. Y él claro, prefiere ponerse en su plato, pues eso, su huevo, sus patatas asadas, con su claro, muslo de pollo, porque a veces hay pollo o secreto, tal. Eso es un buen almuerzo. ¿Vale? aparte lo No nos más, podemos poner tiquismiquis porque es que el aceite, tal, y vamos a ver, no hay otra, o sea, o eso o te llevas tú la comida, ¿vale? Entonces, claro. pero bueno, Ay, es que, que si haces esa comida y la estamos mejorando a comerte un bocata de hombre, cualquier cosa que te coman, si estás en un bar que es un asador, secreto, porque hay carne, un muslo de pollo, sepia, porque te los hacen, calamares, oh, acompañado de un revuelto, que en los bares, bueno, por lo menos por esa zona, siempre hay revuelto de champiñones, de claro, ajos tiernos, de no sé qué, un y te ponen revuelto el pan, pero tú ya decides el pan que te quieres comer, porque no es igual. claro. En el pan, ¿qué hacen? Te rellenan con cualquier cosa y tú te llenas. Cuando te lo ponen en el plato es lo que tú dices, es que comes, aparte que comes mejor, comes más, Comes más. porque no te van a poner dos longanizas y un trocito de no Ahí sé qué, te estamos. van a poner más. Sí, Si te tienen que cobrar más, da igual, da no igual, te van pero es que, o a sea, es más. que el bocata a lo mejor son 8 y el plato son 10 o 12. Pero son, o sea, son 4 euros que a lo Que mejor va, dices, merece la pena porque Nacho era los que comía bocata y al final íbamos al sitio y decía plato. Dice, no, yo de claro, plato, yo de plato. Y al final dice, es que me merece más la pena. Dice, porque no como tanto pan, no me lleno. Dice, y a lo claro. mejor me como para acompañar 2 trozos de pan y tal, pero me ponen mis patatas, me ponen mi. O sea, estás bien dividido el No, plato. que cuantas mejor. Mi hijo se comía un bocadillo de almuerzo y llegaba a casa a las 3 por ahí, porque intenta estirar la jornada, y llegaba a casa a las 3 y tenía hambre. Y de hecho es que se hacía un vaso de leche con Sí. mm, creepy de mierda, ¿vale? Y ahora aguanta, cena pronto, pero aguanta la cena. Él hace 2 comidas y yo no le he dicho nada, ¿eh? Él mismo se ha autorregulado. Es una cosa que va Él sola, mismo o se sea, te ha vas regulando. Aquí también Nacho almuerza y no come. Él cena. Porque ya llega también a la comida que, claro. Claro. Entonces, son pequeños cambios, ¿vale? Pero bueno, que en las comidas proteína, o sea, la energía nuestra, nuestro combustible viene de la energía, de las proteínas, ¿vale? Evidentemente también de las grasas y demás, pero principalmente de esas proteínas, bien acompañadas. Claro. Podemos decir que la proteína es la protagonista del plato y luego depende con qué lo acompañes, ¿vale? Pues tenemos más versatilidad, pero claro, tenemos que meter muchos nutrientes. Es que Claro. no es fácil. O sea, el hecho de alimentarse, yo entiendo que surjan dudas porque, claro, te dejas por fuera muchas cosas porque es complicado, ¿no? ¿Cómo combino? ¿Qué le meto? Pues proteína lo primero. Claro, es que siempre nos han dicho verdura, hidrato y luego hay como relleno y de adorno la proteína. No, no. Yo la pondría al El- contrario, en el plato grande. yo no estoy muy de acuerdo con el plato de Harvard Claro, lo tampoco. tengo aquí atrás. Sí, pues yo lo quité de la Lo consulta. verde tendría que ser proteína. La mitad del plato proteína y la otra mitad verdura, porque la verdura también tiene hidrato. Si tú estás en una low carb y quieres meter ahí algo de hidrato de carbono en forma de, yo qué sé, un pan, una pasta integral, un arrocito integral, porque lleva más fibra y tal. Pero eso sí que tiene que ser a la mínima expresión, una patata Sí. hervida, probiótica, ¿vale? Vale, pero sobre todo, mitad del plato proteína y mitad del plato verdura, porque de la verdura tenemos fibra, tenemos vitaminas, minerales, ¿vale? Sacamos ahí Entonces, muchos nutrientes. Realmente del grupo de alimentos, del que menos nutrientes sacamos es de los hidratos. sí, Es el que menos, o sea, es el más, sí, no vacío, porque también nos aporta, pero no aporta suficiente. O sea, es decir, puede estar fuera, no hay ningún problema. Yo se lo digo a mis pacientes, digo, a ver, si tienes dudas, o sea, proteína y las verduras. Es que ahí está claro, todo. La grasa es que luego la tienes con lo que cocinas, con ese aguacate que le puedes añadir a esa misma ensalada, esas aceitunas que le puedes, porque esa grasa es la que nos interesa, claro. Y la grasa propia intrínseca de la de la proteína, proteína. ¿Vale? claro. Y a la hora de cocinar. Entonces, con la grasa tampoco hay que volverse loco. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a comer queso, el quesito curado, el queso semicurado. Claro, hombre, te lo dice el mismo médico. Queso light, queso fresco como mucho. Yo, a ver, sabéis que yo abogo por dietas keto y bajas en hidratos, pero yo en una baja en hidratos yo no meto un queso light ni harta de vino. Pero es Y que ni yo, que con nuestro sistema hormonal, mujer en menopausia, necesitamos nuestras grasitas el buenas. otro día me dijo una paciente, dice, claro, dice, porque me preguntaba por los quesos, yo le dije, ni se te ocurra mirar los quesos line, ni sus versiones muy frescas y tal. Entonces le daba risa y me dice, vale, porque a mí me gusta el queso curado. Y Claro, luego volvió y me dijo, bah, qué diferencia, porque dice, yo antes, claro, dice, por miedo a tal, me estaba comiendo los quesitos frescos, y dice, es que una tarrina no me sabía nada. Dice, me la claro, comía y metía, dice, en cambio me comí el otro día un quesito curado, dice, una cuña, claro, y fue suficiente. claro, porque te sacia más. Hay que comerla con.
¿qué pasa? Que como estas cosas nos las han prohibido, ahora de repente tú dices, puedes comer queso con moderación y la gente se come media cuña de queso. Pero cuando tú te das cuenta de que Bueno, la con cuña dos, me refiero a un cuadradito, ¿eh? con dos cuñitas de queso tienes suficiente, porque además qué rico está, esto es queso y no esta cosa que no sabe a nada, que me parece una Queso pelota. light sin sal, es que, o sea, queso fresco sin sal y light, es que eso no es queso. Exactamente, tiene la forma, pero nada más. Pero tú te comes un quesito, un añejo, un curadito, algo de esto, y te comes dos cuñitas de queso y te quedas satisfecho, porque has Claro. comido Es y que está el ponerle un queso fresco a una tostada, por ejemplo, si te gusta el queso curado y le pones esa misma cuña, incluso partida así en dos y tal, la disfrutas más y es mucho claro. más saciante. Son pequeños tips, pequeñas ideas, porque ya aquí estamos en la base de combinar. Es verdad que dice, bueno, ya el desayuno está cubierto. Las comidas, es que las comidas, dependiendo cómo venga, si tú has desayunado o has almorzado y ya está, en las comidas come. Tampoco tengamos ese miedo de, ay, no, come, ¿vale? Porque luego la cena, yo insisto mucho en la cena, dice, parece que estemos con ese miedo, digo, pero en las cenas es como la más explotada en el sentido de, oh, como no tengo hambre, me tomo Cualquier cosa, no. No, cualquier cosa que pasa, que en tu día a día te vas quedando corto constantemente. siempre. O sea, lo estamos hablando, proteína a lo largo del día. Pues llega la cena y de repente es como, wow, me como una pieza de fruta, por ejemplo, ahora que llega el calor, ¿vale? Sandía. Y el melón y ya está. Digo, pues hombre, si tenías hambre para comerte ese melón, no te cuesta nada ponerle, por Claro. ejemplo, jamón Aquí y ya tienes viene, la cena. claro, aquí viene un poquito el tema de me da pereza, uy, con la calor que hace, uy, cómo voy a cocinar y tal. Pero a ver, hacerte una tortilla de atún son Siempre 3 minutos. abogamos por el tema de huevo porque es que es muy práctico. Yo soy de mis pacientes y digo, es que tú tienes. Ayer mismo mi hermano me preguntaba, dice, ¿tal para cenar? Y le dije, me dice, es que no tengo ideas. Porque digo, a ver, Rey, digo, compras en un gazpacho el salmorejo que tienes en Mercadona o en cualquier Claro. supermercado que está muy bien de ingredientes. Y Digo, le rayas huevos. las tiras estas de pollo que ya están. Y me dice, ah, sí que hay. Digo, sí, las tiras. Es que, digo, te lo pones fácil. Si estás en esa pereza, mira, las tiras esas de pollo. Y en la Mm, parte de las verduras tienes un revuelto de pimientos con cebolla. Digo, se hacen claro, unas fajitas y no hace falta que las pongas en fajita, en el plato. O una claro, hamburguesa con un salmorejo ya lo tienes en la cena. O una tortilla con claro. ese gazpacho ya tienes la cena. Claro, es que no hace falta. O tienes otra opción. A la hora de comer, cocina de más. Cocina además y te sobra. Además, y ya lo tienes. Ya Esa es la técnica de mi padre. Mi padre siempre ha para dicho lo mismo. Dice, empezar. yo me meto a la cocina una vez. Hace la Sí, comida y lo de la cena es que ya lo deja hasta organizado en plan de, esta es la cena, no se mete más a la cocina. claro. Y siempre sabíamos todos que íbamos a buscar, cuando llegaba la hora de cenar, la cena porque ya estaba hecha, Yo era lo, lo de la comida. yo lo hago mucho porque además nosotros cenamos en diferentes horarios, ¿vale? Porque a mí me gusta cenar pronto, a Ángel le gusta cenar tarde. Entonces, yo a la hora de la comida suelo cocinar y ya me olvido. Porque a mí también me da pereza. A todos Es nos da que pereza. no somos perfectos para nada y cada uno se tiene que buscar sus técnicas para, dentro de que me da pereza y que yo a las 8:30, si estoy en casa, ya es que llegaba a las 9, si yo a las 8:30 estoy en casa, yo a las 8:30 estoy cenando. ¿Por qué? Porque no me acuesto, porque yo me acuesto relativamente pronto, no me acuesto con el estómago lleno, entonces lo hago a mediodía y me Hay olvido. muchas opciones. Y lo que he dicho, ¿vale? Ahora mismo en verano, es que es eso. Opciones, pero claro, si hay pereza, o sea, no, me hago tal. Digo, si ya estás pensando en ese me hago tal, no te gusta nada hacerte una tortilla, de verdad, que son Claro, cascar dos huevos, los revuelves ahí, huevo revuelto o tortilla. Y te la comes, que es un bocado, le pones encima algo de queso o una loncha de jamón o tal, y la enrollas, ese y ya rollito te lo está, comes que ni te das cuenta. Y claro, te está llevando una buena ración de proteína. Pero claro, el hecho de quedarnos con, no, me tomo solamente un yogur. no. Pues Matas el no. hambre porque te vas a ir a la cama, pero todos los días vas corto. Al final el cuerpo necesita un pool de proteínas diarios. Si tú no se lo das, lo va a coger del músculo. Entonces viene, No estoy va a cansada, notar. energía, estoy fofa, aunque voy al Las gimnasio. uñas, el pelo. Claro, claro, claro. Falta de proteínas, repercute en todo, la piel. Son señales como muy. Es que tengo una paciente el otro día que venía por eso. Un poco es que se me cae el pelo y creo que me faltan nutrientes. Y le dije, a ver, igual, no todos, pero sobre todo proteína. Y le empecé Claro, a meter y claro, en este caso es diferente porque ya no está muy acostumbrada y claro, está bastante saciada. Digo, como si hay que llegar a suplementarla un poco, digo, pero nos estamos quedando cortas. Y ahora dice, claro, dice, el otro día se me acordaba de ti porque dije, me voy a comer un yogur y dije, no, dice, para, si tengo hambre de yogur, dice, no me cuesta nada hacerme la cena. Y se lo dije, claro. digo, es forzarnos ese pelín. Porque verás que, claro, dice, cuando piensas en que a lo mejor ahí te estás quedando corto de nutrientes para tu cuerpo, Mm, te lo piensas de otra forma. Y dice, venga, va, no me cuesta nada. Y comes en condiciones. claro. Eso en realidad no es que no tenga hambre para, es vencer la pereza. Es pereza. A mí lo que me da pereza.
¿vale? Es pereza lo que no pense. Pero claro, si nos pudiéramos ver por dentro, esa pereza se nos va súper rápido. Porque Hombre, claro, si tú, claro. o sea, si el cuerpo te dice, vale, si tú no me das a mí esto, yo lo voy a sacar de aquí, tú le dices, no, para, hombre, que no es para tanto. Claro. También está la opción yo por ejemplo, solo tengo con mis pacientes bariátricos, de tener que suplementar con una buena proteína. Proteína. Sí. Claro, yo también lo uso. Yo de vez en cuando la tomo. Yo si veo que voy corta, yo en el café con leche por la mañana me pongo proteína. Proteína. Sí, yo en este caso con esa chica, claro, como nos quedamos cortos, Claro, ahora está la claro, opción de los batidos porque nos interesa aumentar un poco más de peso. Ese batido, esa merienda de la tarde que apetece, ¿vale? Porque no es claro. mucho más, pues un batido de fruta y ya se lo hace y tal, pues metemos proteína. Y le meto un cacito de proteína. Ujú. Entonces, sí que verás Y que son opciones, o sea, mirar lo importante que es la proteína, que es lo único que podemos suplementar como tal. claro. Y desde luego, si va. A ver, la suplementación, esto habría que mirarlo en consulta para que os demos ideas y veamos si realmente hace falta o no. Pero si hace falta, pues huir de las marcas que te dicen, está buenísimo, tiene 17 millones de sabores y tal. Yo siempre la pauto neutra. No quiero Neutra. edulcorar ahí, porque lo que quiero es una proteína whey de calidad, con buena biodisponibilidad, y no quiero que me estés metiendo saborizantes, Esa edulcorantes que y está de vainilla, capuchino, impactan, no sé qué. que impactan en la microbiota de una manera muy feota. Además que no Muy hace falta, o sea, porque tú lo que quieres es simplemente enriquecer, ¿vale? claro, Entonces, bueno, y además la vas a añadir en algo que tampoco te hace falta que tenga un sabor. Además, yo no sé qué tan sabor saque, claro, porque es de leche, capuchino. Bueno, pues tendrá un olorcillo o tal, pero tampoco te vas a ver a capuchino. O sea, no es ese mm, punto. Pero bueno, te la venden así. O sea, una buena proteína. Esto lo hemos lanzado aquí porque verá que cuando no se llega, hay que se debería o se puede plantear el hecho de suplementarla, pero esto hay que mirarlo en consulta como dice Pepa, una buena proteína porque no nos sirve cualquier cosa, ¿vale? claro. Pero bueno, es para que veáis lo importante que es la proteína. O sea, es que es lo que más. Entonces, claro, nos preguntáis, ¿qué hay que meter en los platos para que tengamos suficiente energía? Proteína. Y Eh, la acompañante es ujú. la verdura. ¿Vale? O sea, verdura toda. O sea, desde una ensalada si te apetece, verduras tal. Porque la gente piensa en verduras y no se olvida de muchas cosas. Digo, champiñones, Ah, setas, todo esto, o sea, pimientos, calabacín, todo eso es verdura. Cena, brócoli, claro, hay muchas cosas. La gente se queda con la lechuga, nos metemos en tres y ahí nos quedamos, Sí, ¿no? exacto. Variedad por temporada. A ver, ya verdura tenemos de Todo temporada. el Por año, el sí. más tenemos de todo, pero varía. Y si Hay que encima variar. le metes un aguacate, unas aceitunitas si te apetece esas Claro. verduras y tal, pues genial, ¿vale? Y un buen aceite de oliva, maravilloso. Con eso es que ya no hace falta más. Es complicado porque la proteína siempre se olvida. Siempre queda como la Sí, última en la... El otro día un paciente me decía, ¿puedo tal, no sé qué? Y digo, ¿dónde está la proteína? Y me dice, ay, es verdad. Dice, o sea, haciendo un cambio de plato, me estaba quitando la proteína así. Digo, ala, digo, por los aires. Entonces, claro, es muy importante. hemos dicho un poquito el desayuno. En comida y en cena, la ración mínima de proteína tiene que ser entre 150, es Que es un escasa, buen trozo de carne, ¿eh? 175, 200 gramos. Pesar de vez en cuando. ¿Cuántos serían 200 gramos de esto? Y vais a flipar con lo poco que Sí, estáis comiendo. sí. Yo ¿Vale? se lo digo a mis pacientes, digo, todo lo demás no lo penséis, pero la proteína, sí. Claro, la gente a mí me dice, ay, es que pesar me da rabia. A ver, pero es que si no, tú no sabes lo que estás comiendo. ¿Vas Además a que pesar solamente a son la las vida? primeras veces. Claro, no, pero tú, cuando cojas un bandejero y veas contramuslos de pollo, la gente que se pone uno, que es un trocitín así, si tú te tienes que comer tres, cuando tú peses y veas que te tienes que comer tres, eres consciente de que estás comiendo poca proteína. Sí. Cuando lo Ya, pesas y ves claro, y dices, madre mía, pues lo que estabas comiendo. Además, yo siempre digo, o sea, es que es hasta que te acostumbras, porque cuando tú ya sabes la cantidad de pollo que tienes que comerte, la ternera, claro, porque la has pesado y la tienes controlada, luego ya no fallas, o sea, sabes cuánto estás comiendo más o menos a ojo. claro, Pero es que la gente no, un trocito, digo, pero si es que eso no, ni para un claro. niño. Contramuslo de esos pesará 80 gramos. Claro, Sí, pero si es que eso se lo come un niño. claro, exacto, eso se lo come un nene, pero tú eres un adulto. Entonces, el Con- doble o más. Claro. Mm. ¿Vale? Entonces, no tengamos Bueno, miedo, ¿vale? A la proteína es el combustible, es el que nos lleva. Entonces, energía la tenemos que sacar, sobre todo, de nuestros músculos y el músculo se alimenta de proteína. exacto. Es ahí, ¿vale? Ese es el detalle. No hay que aguantar, no hay que llegar. Si estamos llegando así un poco que no llegamos a las siguientes comidas, es porque o estamos haciendo muchas y mal, o porque la que estamos haciendo nos falta el combustible No que tiene que tener, no es ¿vale? suficiente. Bueno, Así que, pues
tenéis alguna pregunta, alguna duda o tal, ya sabéis, nos lo dejéis en comentarios e intentaremos resolverlas, ¿vale? En el Pues nada, siguiente sabemos de qué vamos a hablar, que lo diga Pepa. sí. Pues bueno, queremos comentar un poquito, es que no sé cómo decirlo con título. ¿Tú lo tienes con título? No, pero bueno, es como un poco la idea general, es como un cierre de la temporada. Mm. Pues que nos quitemos un poquito presión en vacaciones, en el verano que tenemos tanto evento, de si no llevo una alimentación perfecta, no pasa nada. ¿Qué objetivo poner en verano? Que yo creo que poner un objetivo de pérdida de peso es kamikaze. Entonces, poner un objetivo de mantener el peso y mantener los buenos hábitos y en septiembre coger las cosas con más ganas. Y veo mucha gente con unas presiones como que estoy perdiendo estos 2 meses. Pero eso también viene por el profesional. Así que, bueno, hablaremos un Mm, poco de eso esa. porque os dejaremos esa reflexión final Ujú. porque creo que, bueno, creemos que hace falta. Y nada, lo comentaremos y nos vemos en el siguiente vídeo. Exacto, un besito. Adiós.